Buenas tardes o saludos en todo caso a nuestros amigos seguidores y nos hemos podido dar tiempo de hacerles un video. Ya varias semanas que hemos estado tan ocupados que no hemos podido hacer análisis político desde esta tribuna. Nuevamente agradecer a mi hijo, quien conoce todo este manejo para poder llegar a ustedes. Bien, he cogido el artículo de mi promocional, Juan de la Puente, quien es un conocido articulista y analista político. Estudió maestría en ciencia política, tal como yo también lo hice. Eh, y bueno, me llamó la atención lo que ha dicho mi promocional, ¿no? A quien estimo y aprecio mucho, por cierto, y respeto mucho. Pero en esta oportunidad no estoy de acuerdo con lo que él propone, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y vamos a explicarlo, ¿no? Vamos a explicarlo. Este, no sé si detalladamente o abundantemente, pero en fin, ¿no? El artículo ha sido publicado el día domingo, o sea, ayer, porque ya estamos lunes 18 de abril del año 2022. El artículo dice el post-apocalipsis y una intervención delicada por Juan de la Puente. El post-apocalipsis. Yo cuando lo leí, sinceramente pensé que iba a hablar de el primer gobierno de Alan García Pérez, ¿no? Porque eso sí fue un apocalipsis, ¿no? Ese gobierno fatal y desgraciado, ¿no? Que provocó la destrucción del país con una inflación mucho más superior que la que dejó la Segunda Guerra Mundial, un primer gobierno de Alan García absolutamente fatal para el Perú. Muchos peruanos tuvieron que irse del Perú porque no había aquí futuro alguno, ¿no? Recuerden ustedes el dólar MUC, donde muchos compañeros apristas se enriquecieron con ese dólar MUC, la leche ENSI, las colas inmensas para comprar ese horrible pan popular, comprar un poquito de arroz, de azúcar. Fue el apocalipsis del gobierno de Alan García Pérez, ¿no? Terrible, terrible estatización de la banca y tantas locuras que hizo Alan García Pérez en su fallido primer gobierno que nos dejó marcados para siempre. Y debido a Alan García Pérez y su inexperiencia absoluta, su locura en el manejo de la cosa pública, su irresponsabilidad, debido a ese manejo que creo que ningún ignorante de pacotilla lo hubiese hecho, es que llega el gobierno de Alberto Kenia Fujimori. Entonces no se puede comparar el gobierno de hoy, de Pedro Castillo Terrones, con el de Alan García Pérez, bajo ninguna circunstancia. Alan García Pérez es un ignorante o palurdo de siete suelas frente a este gobierno responsable y maduro y con éxitos resonantes a nivel internacional en varios campos, por ejemplo en el tema de salud. Gracias a que ha habido un éxito en la vacunación en materia de salud, vacunación anti-COVID, es que se ha podido llevar una exitosa Semana Santa, donde miles de peruanos han hecho turismo interno sin ningún problema. Turistas han venido por miles. En Ayacucho, acabo de ver la noticia, han agotado el pan. Las vendedoras están diciendo que han tenido ventas como nunca en su vida la han tenido. Ha sido un éxito rotundo. Gracias a este gobierno de Pedro Castillo, no lo vas a comparar con el de Alan García. Éxitos en materia de salud. Por ese éxito es que se retornó a clases presenciales, con éxito a su vez. También somos la cuarta mejor economía de la región.
éxito en exportaciones, ¿no? Éxito en crecimiento económico, éxito en el tema financiero. O sea, Perú está muy bien en el campo económico. Los índices, por favor, revisen todos los índices económicos y están fabulosos. Yo no sé de dónde Juanito de la Puente sale con esa frase, el post-apocalipsis, como si estuviésemos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O estuviésemos en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso es un término, no sé si alquilado, ¿no? O no sé si alquilado o de mala fe, ¿no? Entonces dice Juanito de la Puente lo siguiente, ¿no? Cuando parecen cerrarse todos los caminos para una salida a la grave crisis política, el Acuerdo Nacional interviene con propuestas a tomar en cuenta. En medio están las coaliciones débiles, el que se vayan todos, la democracia desgarrada. Un momentito, Juanito, ¿no? Un momentito. ¿Grave crisis política? ¿Grave crisis política? Te estoy contando que todos los peruanos acaban de divertirse, han celebrado su semana tranca, ¿no? Como a ellos se les ha dado la gana. Turismo interno exitoso a nivel nacional. Las colas inmensas de inmigraciones para irse de viaje de placer. O sea, semana tranca hasta en el extranjero. ¿De dónde sale eso de grave crisis política? El Perú se está siendo manejado políticamente con responsabilidad. De repente el acercamiento de Juanito a la Universidad San Martín de Porres un poco como que lo ha malogrado la influencia alanista, ¿no? Pero porque está hablando como si fuese un alanista. Curioso, ¿no? En fin, pero grave crisis política no hay, porque el presidente de la República hasta la fecha viene dominando al Congreso. Está 5 pasos adelante que el Congreso. Lo quisieron vacar una primera vez, se zafó. Lo quisieron vacar una segunda vez, se zafó. Ha ajustado las filas no solamente en la izquierda, sino en el centro y la derecha. Ahora está claro que es absolutamente imposible que se pueda vacar al presidente de la República. Entonces, ¿de qué grave crisis política está hablando Juan de la Puente? O de repente se refiere a la forma como manejaban los grupos de poder todos los gabinetes desde Alberto Fujimori hasta Vizcarra, ¿no? Cuando la CONFIE, la Sociedad Nacional de Industria, la Sociedad Nacional de Minería y Pesquería y demás organizaciones, grupos de interés y grupos de poder económico y financiero ponían a los ministros, ¿no? Ahí sí hablaban de los gabinetes de lujo, ¿no? Esos sí eran gabinetes de lujo, ¿no? Cuando los Roque Benavides, cuando los Rodríguez Pastor y los demás capitostes de la economía y la financia neoliberal ponían a quienes ellos se les daba la gana. Qué lindo, ¿no? La prensa feliz de la vida. Había mermelada de todos los sabores, ¿no? De fresa, de frambuesa, de lúcuma, de naranja, de todos los sabores. Ahora, como no hay mermelada a disposición, entonces hay un lloriqueo de parte de la prensa grande, ¿no? Como somos testigos ahora. Bueno, entonces no hay grave crisis política, grave, ni siquiera crisis política. Juan de la Puente dice, grave crisis política. Por Dios, ¿no? El Acuerdo Nacional interviene. El Acuerdo Nacional todavía no ha intervenido. Hay una intención de llevarse a cabo. Lo han llamado a don Max Hernández, que tiene años, el ancianito Max Hernández, con todo respeto, tiene años siendo utilizado solo para la foto. Lo llaman y se sienta ahí con los políticos mafiosos de siempre, ¿no? A los que conocemos y a los que el Perú ha repudiado en estas últimas elecciones generales, lo sientan a Max Hernández, se toman la foto y se van, y nunca cumplen con esos acuerdos que tanto aplaude aquí Juan de la Puente, ¿no? O sea, está fuera de carretera, ¿no?
Entonces, coaliciones débiles, etcétera, etcétera. A ver, avancemos un poco más. Dice en su artículo lo siguiente, de fecha 17 de abril de 2022. La noticia indica que el Acuerdo Nacional le ha propuesto al presidente Castillo una agenda de gobernabilidad con 2 puntos cruciales: la designación de un gabinete de ancha base y el nombramiento de funcionarios probos. Bueno, ¿qué tiene que entenderse por funcionarios probos? Bueno, que no tengan antecedentes penales, bueno, qué sé yo. Todo está en la ley, Juanito de la Puente, todo está en la ley. Para ser funcionario público, para ser ministro, viceministro, todo está en la ley, porque esta es una república. Juan de la Puente, mi hermano del alma, esta es una república. ¿Y qué significa una república? El asiento de las leyes. Y que todo se rige por las leyes. Este es un Estado laico. Nos regimos por la Constitución política y por esa jerarquía de leyes, ¿no? Si queremos remitirnos a la pirámide de Kelsen. Entonces, cuando se habla de designación de un gabinete de ancha base y nombramiento de funcionarios probos, primero hay que pasar por el tamiz de la ley, ¿no? Aquí nadie puede venir y poner al choncholinero de la esquina como viceministro, ¿no? Porque la ley no lo permite. Y si la ley permite algo, ya no es problema de Castillo, ¿no? La ley es la que dispone quién y cuál debe ir. Y si no se cumple con la ley, pues ni hablar, te vas a recibir la sanción del caso. Y ese no es el tema en este momento, ¿no? Gabinete de ancha base. ¿Cuál ancha base? ¿Tenemos que llamar al fujimorismo perdedor? ¿Tenemos que llamar a Renovación Popular de López Aliaga? ¿Tenemos que llamar a quién? ¿A Avanza País de Hernando de Soto? ¿De la Woman del Callao, Patricia Chirino? ¿Eso es decoroso y es ético, Juan de la Puente? ¿Estás de acuerdo en eso? ¿Estás de acuerdo que en esa ancha base entre el fujimorismo, entre el aprismo, que ya no tiene inscripción política, pero puede meterse por los palos, y entre Avanza País, entre Renovación Popular, entre la derecha fascista? ¿Eso es lo que quiere Juan de la Puente? Que ingresen esos personajes de extrema derecha, anticomunistas enfermizos, para que revienten a Castillo en una implosión terrible que destruya al país y que cause desestabilización política. ¿Eso es lo que quiere Juan de la Puente? ¿Eso aplaude? Bueno, por mi parte no. Sería muy irresponsable. Ojalá esté equivocado, ¿eh? Entonces dice, nunca el Acuerdo Nacional había intervenido con esa profundidad quirúrgica en una crisis. Claro, pues nunca. Porque el Acuerdo Nacional fue simple y llanamente un saludo a la bandera, una bandera de piratería pura, una bandera de victoria neoliberal sobre los ciudadanos de segunda clase, como decía Alan García Pérez, ya que Juan de la Puente está muy vinculado a la Universidad San Martín de Porres, del alanismo, él debe saber a la perfección de qué estoy hablando. Entonces, el Acuerdo Nacional, por Dios, aquí en el Perú es moco de pavo. Hablemos claro. El Acuerdo Nacional aquí en el Perú, desde Fujimori a la fecha, es moco de pavo. O sea, nunca sirvió para nada. ¿Y ahora quiere Juan de la Puente que sirva para algo? hay que ser bien iluso para creer en eso, ¿eh? Hay que ser bien ingenuo, bien inocencio, bien iluso para creer en eso, ¿no? Entonces, nunca el Acuerdo Nacional había intervenido con esta profundidad quirúrgica en una crisis. ¿Cuándo el Acuerdo Nacional ha operado algo? ¿Cuándo? ¿Para qué ha servido? ¡Para nada! Es una poesía de amor, un disparo al aire, ¿no? Un balazo, un gallinazo, eso sí es el Acuerdo Nacional. Hablemos claro, Juanito, ¿no? No te vas a agarrar del tronco del Acuerdo Nacional y te vas a ahogar porque ese tronco no sirve para nada, está podrido. Hablemos claro, ¿no? Subestimada por los gobiernos y criticada por los que no entienden el consenso, que son muchos, el Acuerdo Nacional parece ser la última línea de la unidad nacional en esta hora cero, en otra mirada, la primera de una etapa realmente nueva. Vuelvo a repetir, romanticismo puro, Juan, ingenuidad absoluta, ¿no? Inocencia supina, monumental.
creer que el acuerdo nacional va a salvar al país. Por favor, Juan. ¿Cuándo el acuerdo nacional ha funcionado en el Perú? ¡Nunca! Luego dice, la vacancia divide el país, aunque no en dos mitades, y es menos popular que el otro deseo del que se vayan todos, entre comillas. La reciente encuesta de Instituto de Estudios Peruanos es reveladora en este punto. En Lima, el territorio más opositor. La vacancia es respaldada por el 59% y en el sur, el menos opositor por el 42%. Estos 17 puntos de diferencia se acortan significativamente cuando se preguntan por las elecciones generales adelantadas. 83% a favor de Lima y 76% en el sur, es decir, solo 7 puntos de diferencia. Juan de la Puente, por lo menos yo no creo en las encuestas de la derecha neoliberal, menos de las ONG. Estás hablando de encuestas de ONG. Por lo tanto, yo me aferro a Winston Churchill cuando decía, yo las únicas encuestas en las que creo son las encuestas que yo hago. Así decía Winston Churchill. Yo le creo mejor a ese político. ¿Cuándo las encuestas han dicho la verdad en el Perú, Juan de la Puente? ¿Cuándo? ¿Acaso no te acuerdas en las últimas elecciones generales cómo han fracasado estas encuestadoras mentirosas? ¿Acaso no te acuerdas, Juan de la Puente, de los 3 Manueles de Vladimiro Montesinos Torres, cuando los utilizaba como llaveros a esos dueños de 3 encuestadoras? ¿No te acuerdas? Por favor, pues, creer en encuestas. Ni para engañar a un bebé, Juanito, ni para engañar a un bebé. Abajo dice, las elecciones adelantadas ya no son un asunto ideológico, según la misma encuesta. La vacancia respaldada por el 31%, bueno, olvidémonos eso. En cambio, el que se vayan todos es aprobado homogéneamente por todo el arco de ideas, 79% por la izquierda, 82% por el centro y 80% por la derecha. ¿Tú crees en eso, Juanito? Discúlpame, pero no es 28 de diciembre, ¿eh? Para darte tu premio por el Día del Inocente, ¿no? ¿Ah? A los peruanos de hoy los une la selección de fútbol, el ceviche y las elecciones adelantadas. Tampoco, ¿no? Tampoco. A los peruanos nos une muchas cosas, más que el ceviche por resaca, ¿no es cierto? Y el fútbol, porque no es así, porque hay mucha gente que no le gusta el fútbol y son más peruanos que Miguel Grau. Tampoco es así, ¿no? Tampoco es así. Y las elecciones adelantadas. Las elecciones adelantadas simple y llanamente es el pedido de la derecha, Juan de la Puente, y tú lo sabes. Pruebas al canto, hace unos días, el SUTEP y la CGTP han hecho una marcha respaldando al gobierno, porque le han dicho a Pedro Castillo, cumple tus promesas. No le han dicho, vete, cumple tus promesas. Hoy, ahorita, hay una huelga, un paro agrario, en el Cusco. ¿Qué están pidiendo? Asamblea Constituyente. Castillo, cumple tus promesas y vamos a la segunda reforma agraria. Nadie está pidiendo elecciones adelantadas. ¿Ah? Fuera de Lima, nadie, Juanito, te lo notifico. Porque de los Andes hasta el Amazonas, todos respaldan a Castillo. Provincias, todos respaldan a Castillo. Solo en tu mentalidad, no sé, snob, ¿no? Esnovista, puede agitar esa bandera de que las elecciones adelantadas, por favor, remitámonos a los hechos, ¿correcto? A pesar de ello, dice Juan, ¿por qué un respaldo masivo carece de impulso? La respuesta podría encontrarse en la naturaleza de una crisis que no es sometida a revisión hace rato y sobre la que se tienen sentidos comunes todavía incuestionables. ¡Wow! Es una crisis que no es sometida a revisión hace rato. O sea, hay sonsos, ¿no, Juan? Hay sonsos que hace rato que no se dan cuenta que hay una crisis. Solo tú la has descubierto con tus amiguitos, de repente de tu grupo Pata María o de tus amigos los apristas, ¿no es cierto? Y tus amigos de la derecha, ¿no? O sea, los demás somos idiotas, no nos hemos dado cuenta, ¿no? Eso es lo que estás diciendo en pocas palabras, ¿no?
Hay sentidos comunes, pero todavía incuestionables. Sentidos comunes. No es así. Dice después, nuestra larga crisis debe ser repensada y no deberíamos renunciar al análisis en favor de los deseos. Estoy de acuerdo. La crisis desde Fujimori hasta Vizcarra hay que revisarla. Ha sido una crisis de mafiosos, destrucción del país, expoliación de nuestras riquezas, sometimiento a la clase obrera, violación de los derechos humanos, incremento de mafias, mafias universitarias, mafias del transporte, mafias del oro ilegal, y hay mafias y mafias y mafias. ¿No es cierto, Juan? ¿O es que acaso Pedro Castillo recibió la séptima maravilla, el paraíso, aquí en el Perú? No, pues. Ha recibido un país destruido, por eso ha salido elegido Pedro Castillo, porque todo estuvo mal. En varias notas observa un sesgo recurrente. Se pugna por el cuidado de las reglas del sistema, un punto de entrada nebuloso porque la destrucción de esas reglas ya sucedió en una gran medida. No nos encontramos en el momento del apocalipsis, sino en el de post-apocalipsis. O sea, para Juan de la Puente en estos momentos estamos caminando sobre escombros, sobre cenizas, sobre cadáveres, ¿no es cierto? Sobre, qué sé yo, casquillos de bala, de bombas, oiga, pero no es así, pues, ¿no? No es así, ¿no? Porque la destrucción de las reglas ya sucedió. ¿Cuál es destrucción? ¿Cuál destrucción de las reglas? ¿El presidente de la República acaso no está cumpliendo con la ley? La está cumpliendo, si no, no seríamos la cuarta mejor economía regional. No se hubiese logrado un gran éxito en materia de salud, no estarían los niños regresando al sistema presencial, no hubiese habido una Semana Santa o Semana Tranca exitosa y fabulosa en miles de dólares en todo el Perú. Por favor, Juan, ¿de qué estamos hablando? Dios mío. En fin. Por lo menos 3 elementos me llevan a esa conclusión. A ver, 1, que las elecciones no renovaron la democracia y sus valores republicanos. Pero claro, pues, Juan, ¿acaso unas elecciones va a solucionar el problema del país? Tú estás llorando por elecciones adelantadas, pero tú mismo estás diciendo que las elecciones no renovaron la democracia, ¿no es cierto? Y sus valores republicanos, ¿no? Eso es lo que está diciendo, porque son las reglas de juego que encontró Pedro Castillo. Pedro Castillo lo que está tratando de hacer es el cambio que prometió. Entonces estás demasiado apurado, estás nervioso. Espera que tu compañero Pedro Castillo, porque tú has sido de izquierda, ¿no es cierto? Juan de la Puente, militante del Partido Comunista del Perú, espera pues que tu compañero de izquierda, del color rojo, se acomode y haga el cambio. Hay que acompañarlo más bien, no tirarle piedras. 2, que la destrucción de las instituciones es real, es decir, que la implosión del Ejecutivo y Legislativo es vigente y progresa, de modo que los poderes son muy poco poderosos. La implosión del Poder Ejecutivo. Oiga, el Poder Ejecutivo está logrando grandes éxitos. ¿Lo quieres negar, Juan? Grandes éxitos. Ya no los quiero volver a mencionar. Entonces, ¿de qué implosión estás hablando? Si este Poder Ejecutivo está logrando éxitos de rango internacional, estabilidad económica, comercial, financiera, educativa, en salubridad pública. Por favor, Juan. ¿Qué tanto has perdido, por Dios? ¿Tanto has perdido la noción de la realidad? 3. El poder legislativo sí, siempre ha sido una escoria, siempre ha sido una cueva de mafiosos, toda la vida, y yo siempre he dicho que para explicar el subdesarrollo nacional, para explicar nuestras desgracias, hay que empezar también con el Congreso de la República, porque ahí está prácticamente la fuente de todas nuestras desgracias, ¿eh? Hasta la fecha, ¿no? ¿Ok? Y 3, dice que la sociedad exhibe un débil impulso como respuesta al proceso destructivo o su fuerza es menor frente a la intensidad de la crisis. O sea, lo que está diciendo es que la sociedad es una sociedad de ignorantes, ¿no? De taraos, ¿no? Porque hay un débil impulso, dices tú, como respuesta al proceso destructivo. O sea, la sociedad
Está sentada como dopada, como fumada, con droga, ¿no es cierto? Y está mirando como borracha cómo se cae el gobierno, cómo se cae el Perú y no hace nada. ¿Es así? Juan, no es así. No es así. Estás diciendo que el pueblo peruano es un pueblo de idiotas, de tarados, por favor. Mucho atrevimiento en esa frase, porque también me estás insultando a mí, ¿no? O sea, tú eres iluminado, tú y los que te siguen son los iluminados, los seres superiores, la élite del pensamiento, y los demás somos una tarte tarado, pues. Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Y más abajo dice, la gravedad del periodo no reside en las amenazas convencionales, estas se han concretado. ¡Wow! Es el cuadro de un país sin política al que los actores, incluyendo los intelectuales de lo público, le continúan pidiendo resultados institucionales, entre comillas, sin apreciar la evaporación de las reglas conocidas y que aún se creen existentes. O sea, ¿estás llorando, Juan de la Puente, por las reglas conocidas? Las mismas reglas que, como dijo el gran maestro, tu profesor también, Aníbal Torres Vázquez, con la misma regla con que hace 200 años nos tienen sometidos en la pobreza, en la miseria y en el subdesarrollo. De esas reglas es por lo que estás llorando y gimiendo, Juan de la Puente, políticamente hablando. Es broma, ¿no? Lo que has dicho, ¿no? Es broma, ¿no? La realidad indica que esos cánones se diluyeron, esos cánones del neoliberalismo, porque lo que no has dicho en tu artículo, Juan, es que estamos en el primer gobierno constitucional de izquierda en el Perú, en el primer gobierno electo de izquierda democrática en el Perú, respaldado por la Constitución política. Te muerdes la lengua y no lo dices, Juan de la Puente, no lo escribes. Este es un gobierno constitucional de izquierda. Antes de Castillo, todo es neoliberalismo de mafiosos, de grupos de poder, de codicia desmedida, de expoliación, de violación de derechos, de mafias que se reparten el país. Por favor, Juan. A ver, entonces, de la política sin partidos transitamos a la política sin política, es decir, sin fuerza, impulso, capacidad de sumar, organizar, acordar y resolver. ¿Por culpa de Castillo o por culpa de la derecha fascista que quiere tumbarse a Castillo como de lugar? Hay que decir las verdades, Juan. Desde el día cero en que empezó el gobierno de Pedro Castillo, la ultraderecha y la derecha ha querido tumbarse este gobierno y el único punto de agenda es vacarlo, destruirlo, desestabilizarlo. Entonces, ¿me equivoco? ¿Con gente enferma y fanática se puede dialogar? Por favor, Habermas. Acuérdate de Habermas, mi estimado Juan de la Puente. Estás pidiendo peras al olmo, estás en un mundo paralelo. No estás pisando tierra, Juan. Dice, la anterior política se expresa en grupos errantes que divagan en un escenario sobre el que no deciden. Bueno, llamémoslo contrapolítica. Ese mismo término se utilizó durante el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Y yo creo que no es así, porque precisamente Pedro Castillo está haciendo más política que otros presidentes y gabinetes ministeriales. Pedro Castillo está echando mano de gabinetes políticos, no tecnócratas. Y tú no quieres reconocer eso, Juan. No quieres reconocer que el presidente de la República, con una mirada de responsabilidad, lo primero que él pone en prioridad es la estabilidad política. Si se lo tumban, por hacerle caso a la derecha, por hacerle caso al canto de sirena, como el que tú estás ejecutando en este artículo, pues se lo vacan en 2 patadas. Entonces, el presidente lo que ha hecho es priorizar gabinetes políticos que suelden, ¿no es cierto?, las fisuras y lograr así mantener a flote su gobierno, por los embates brutales y bestiales de la derecha y la ultraderecha desde el Parlamento y desde la prensa grande, ¿o no es así, Juan? Muy bien. Dice, el pueblo,
acá está definiendo, Juan, ¿eh? El pueblo es un elemento crucial de este escenario. Entra y sale de la coyuntura con facilidad, con menor vigor que en el pasado. La indignación se intercala con la resignación ayudada por el fenómeno inédito de una izquierda que ha renunciado al cambio. Una izquierda que ha renunciado al cambio. Yo veo al presidente hoy día, al quemar 16 toneladas de droga en las instalaciones del Ministerio Interior, ha vuelto a ratificar que él está dispuesto a llevar a cabo y hacia adelante los cambios que ha prometido. O sea, está haciendo política. Él como izquierdista no ha renunciado al cambio y el pueblo que lo respalda a Pedro Castillo menos. En estos momentos en el Cusco se ha levantado un paro precisamente porque están haciendo política. Hay un pacto, hay un acuerdo, hay política ahí. Y creen en este gobierno y seguimos para adelante. Y los que han hecho el paro en el Cusco son de izquierda. Entonces, ¿de qué estás hablando, Juan? Por Dios. Salir de la crisis es una discusión de fondo y forma. El Perú vive el viejo nuevo debate que consiste en proponer la mejor opción en el breve plazo. ¿La mejor opción? ¿Cuál? Mejor que la que tenemos de haber elegido el Perú entero a un candidato de izquierda democrática. Esa es la opción mejor que el Perú necesitaba hace muchísimas décadas, Juan. Debes aplaudir eso. El toque de queda del 5 de abril ha disparado pronósticos, apuestas y soluciones. Es un incidente menor, Juanito, ya está superado. Por Dios, que no hayas podido salir de tu casa un día también te ha exasperado como los niñitos bien de Miraflores, San Isidro, La Molina. Ya pues, Juan, por favor. En un enorme lienzo nacional se dibuja el futuro con variados trazos, desde el matemático, lleguemos a los 87 votos, hasta el físico, seguir golpeando hasta que se caiga o renuncie, pasando por el químico, agregar marchas, nociones de vacancia y operaciones psicológicas. Sabes la verdad, Juan. Tú acabas de escribirla. Sabes la verdad, sabes cómo está la cosa, sabes cómo quieren arrinconar al presidente, pero Pedro Castillo resultó más inteligente, más astuto, más hábil que sus opositores, que son políticos profesionales de décadas. Un político sindicalista ha parado de pechito, ¿no es cierto?, toda esa embestida bestial y brutal y feroz de la ultraderecha y la derecha en esa fórmula que has mencionado. Lleguemos a los 87 votos, entre comillas, seguir golpeando hasta que se caiga o renuncie, entre comillas, agregar marchas, mociones de vacancia y operaciones psicológicas, entre comillas. Sabes, lo sabes bien, pero quieres mirar sesgado, Juan, por Dios. ¿Qué más dice nuestro querido Juanito? No descarto que se concrete alguna de esas soluciones o que agregadas provoquen un desenlace inesperado. ¡Wow! Por ahora, no obstante, el lienzo aguanta todo. A pesar de los deseos, se afirma la tendencia que la salida consiste en, 3 puntos, que no hay salida, por lo menos en el breve plazo invocado con urgencia. La inercia es también una opción a tono con el registro histórico de otras largas crisis del siglo XX. No, Juan, no puedes comparar las crisis anteriores con este primer gobierno de izquierda democrática, que se está manejando, me parece, en una forma magistral por un político que resultó muy hábil y muy inteligente. Que toda la derecha diga que es bruto, que es tonto, que es sopa, que renuncia a Castillo. ¿Hay que hacerles caso a esos engreídos, Juan? No, debes estar orgulloso tú, como ex izquierdista, que un político de izquierda haya plantado bandera en Palacio de Gobierno y que aún los haga bailar guayno a todos sus opositores, que no pueden vacarlo, como tú lo has mencionado, y lo demuelen a lo loco, a lo bestia, y tampoco pueden. Lo tratan de atarantar y no se deja atarantar. ¿O me equivoco, Juanito? Es así, ¿no? Es así. Pedro Castillo resultó más inteligente y más astuto y más cazurro que muchos de sus enemigos políticos profesionales. Es la verdad. Ahora, en lo formal no hay alternativa a la vista porque no hay una coalición que la lleve adelante con la fuerza necesaria. En lo formal ahí está la ley. Ahí está la ley. Ahí está la ley.
El presidente de la República en lo formal, Juanito, se fue al Congreso y dio un mensaje a la nación y dijo, extiendo mi mano fraterna para dialogar. ¿Sí o no, Juan? Fue a pedir paz, hablemos, concordemos, conversemos, dialoguemos, trabajemos juntos. Entonces, ¿por qué te olvidas de eso, Juan? Por Dios, en lo formal ya lo cumplió. Castillo, que sus opositores enfermizos y fanáticos, que pagan a plumífero para escribir tonterías, no le quieran reconocer los hechos, es otra cosa, ¿no? No lo quieran dejar gobernar, es otro tema. Entonces, las coaliciones que operan son débiles y no alcanzan a cubrir la amplitud y profundidad de un escenario crítico. Yo creo que sí alcanzaron, porque no lo han podido vacar a Castillo. Entonces, no son coaliciones débiles, al contrario, son coaliciones fuertes. No lo pueden vacar a Castillo, lo quieren sacar y no pueden. Entonces, ¿de qué coaliciones débiles estás hablando? Las pequeñas coaliciones se organizaron en 2021 para la antigua disyuntiva vacancia-no vacancia contenida en el registro golpismo-democracia que la realidad ha desbordado. No son pequeñas coaliciones, son grandes coaliciones que permitieron estabilidad y que esta Semana Tranca o Semana Santa haya sido un éxito absoluto. Los niños en el colegio, todos vacunados, cuarta mejor economía de la región. En el plano internacional acabamos de asumir un cargo importante en la ONU. Por Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O me equivoco, Juan? El institucionalismo predominante en la academia y los medios les exige a las instituciones retroceder para reorganizar todo, decapitarse a pesar de que carecen de presión o de incentivos o pactar un futuro compartido hasta el 2026. Poesía de amor. La base de estos llamados es que el país está polarizado y entonces hay que despolarizarlo. De hecho, los despolarizadores abundan y exhortan a la cordura a los actores bajo la idea de que están desquiciados, ignorando sus intereses políticos y económicos. No obstante, todos los días se tiene evidencia de que la polarización inicial, Congreso-Gobierno, derecha-izquierda o neoliberalismo, keynesianismo, se ha relativizado y desbordado por una extensa fragmentación. La historia registra dos momentos parecidos, la posindependencia y la posguerra con Chile. No, pues tampoco es así, ¿no? La posindependencia estamos hablando de un caos absoluto, no había república, Juan, no puedes comparar eso. Y menos la guerra con Chile, pues donde había pues militares corruptos, pro-chilenos, ¿no es cierto?, y traidores, ¿ah? Y teníamos inestabilidad política absoluta, era el caos, pero no lo vas a comparar a esta situación de solidez constitucional. Te repito, Juan, solidez constitucional. Y lo que hay es simplemente actividad política regular. O sea, idas y venidas, oleajes, lo normal en cualquier estado moderno de cualquier parte del mundo. O cuando estemos todos quietitos, echaditos en la cama, modo inmóvil, eso para ti es un estado normal de las cosas, por favor, Juan. La democracia está desgarrada y no produce resultados mínimos. La idea de que se vayan todos es aparentemente la más razonable como respuesta al post-apocalipsis, pero implica riesgos de gestión. No será de consumo inmediato y en ese camino la propuesta del Acuerdo Nacional de Castillo es muy sensata. Podría romper la inercia de los números y los movimientos. La única coalición apta para esta etapa parece ser la Unidad Nacional. Ni las mesas de notables ni los cenáculos conspiradores. La Mesa Nacional. Ah. Ni mesas de notables ni los cenáculos conspiradores. Bueno, habría que interpretar ahí que los sindicatos, pues, ¿no?, las organizaciones de base empiecen a trabajar con Castillo. Pero eso es lo que está promoviendo Castillo. O sea, lo que tú has dicho ya Castillo lo viene haciendo con anterioridad. ¿O no te acuerdas la reunión con los alcaldes, con Pedro Castillo? ¿O no te acuerdas la reunión con los gobernadores regionales? No una, sino varias veces. ¿Ah? ¿O no te acuerdas los gabinetes descentralizados? Eso es lo que está haciendo el presidente. Lo que tú propones ahí ya está en ejecución. Has llegado tarde a la misa de 8, Juanito. Te notifico. Bueno, después dice, tienen razón los que afirman que nuevas elecciones sin cambios en las reglas de juego y de actores
arrojarían resultados parecidos a los actuales. De modo que la primera virtud de esa alternativa consiste en que no sea utilizado como una arma arrojadiza de las pequeñas batallas, sino una opción a tratarse con la suficiente ponderación, como parece ser el sentido de la propuesta del expresidente Sagasti, que el acuerdo nacional procese la salida sería en sí misma por fin una salida. ¿Procese la salida de quién? De Castillo, eso es lo que está proponiendo. Sagasti, tremendo sinvergüenza, Dejó que maltraten a Rocío Silva Santisteban y la sacaron los anticomunistas y la derecha extrema, la sacaron o no la eligieron presidenta del Congreso, le correspondía, ¿no es cierto? Y Sagasti entró como buen oportunista, se metió por los palos y luego no sabía qué hacer en el gobierno, no tenía ni una sola vacuna, ni supo qué hacer. Entonces, y no hizo nada relevante, salvo saliva y más saliva. Te aferras a Sagasti y su propuesta de elecciones, una propuesta tonta e irreal, como siempre, la propuesta de Sagasti. Si tú te aferras a Sagasti, Juan, lamentablemente, pues decepcionas, ¿no? Bueno, entonces tu artículo, termino acá, ahí termina tu artículo también. Dice que Castillo debe irse, eso es lo que estás diciendo. Estás aplaudiendo igualito como esos 13 analistas tontos del diario Comercio que un día domingo todos escribieron igual. Renuncia a Castillo, ¿no? Hicieron el ridículo de su vida. Y a Pedro Castillo Terrones le interesa un pepino lo que diga la derecha. Y lo sabes bien. Entonces, Juanito, yo creo que un baño de realidad no te haría mal. Tu artículo está fuera de lugar, no tiene piso, no aterriza, y son florilegios por ahí, ¿no es cierto? Libélulas que están dando vuelta y hasta ahí nomás, ¿no? Bien, qué pena, estás muy equivocado, Juan, espero que rectifiques, ojalá que haya propósito de enmienda. Gracias amigos, hasta un próximo envío.